Bien, ¿cómo están, estimados estudiantes? En esta oportunidad vamos a entrar al módulo de seguridad industrial, ¿sí? Una introducción vamos a hacer a esta grande e importante rama, ¿no?, de todo este curso que estamos teniendo. Hay un poquito mi currículum. Bueno, quiero hablarles un poquito del origen, ¿no?, de la seguridad industrial, que tuvo sus inicios en Europa en la época de la Revolución Industrial, ¿no? La literatura que trata de esta época contiene muchas referencias a la seguridad y a las condiciones antihigiénicas de trabajos, ¿no?, que acompañaron al cambio de los talleres en los hogares a las plantas industriales, ¿no? Porque antes se trabajaba en la casa. Bien. En el año 1900 en Alemania y un poco más, ¿sí?, se hicieron extensivos los reglamentos gubernamentales para la protección contra la máquina peligrosa, ¿sí?, de la seguridad de equipos como calderas de vapor y también trabajos peligrosos, ¿sí?, como en las minas de carbón. Para cuando el movimiento organizado de seguridad dio principios en América, se contaba con mucha información sobre el tema. Como fuente inicial se disponía particularmente en Alemania, que, trataba acerca de los peligros inherentes a las ocupaciones y actividades industriales en un campo muy amplio, que explicaban la medida que tenían que tomarse para su control, ¿no? Entonces, muy importante eso, ¿no?, para tomar en cuenta. Bien, hay algo también que se debe de decir, sí, que en este instante lo vamos a mencionar, que es la definición. Bien, entonces habíamos hablado de las definiciones, ¿no? Con el propósito de manejar en forma adecuada estos términos de ingeniería, de seguridad, a continuación se presentan las siguientes definiciones, ¿sí? Esto es muy importante que se tome en cuenta, ¿sí? La primera definición va a ser el accidente, ¿sí? El accidente. Eso quiere decir, evento no deseado que da lugar a una muerte, enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o al medio ambiente también, ¿no? Y forma una fusión, una combinación entre estos. Bien, seguimos con lo que es el riesgo. Riesgo es un producto del daño causado por un suceso accidental multiplicado por la probabilidad de que el dicho suceso tenga lugar. El riesgo es de naturaleza estocástica y se basa en la existencia de un peligro concretable en un daño, y al cual hay asociada una determinada probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? El riesgo es la probabilidad por la consecuencia, como ya les habíamos explicado también a los muchachos que están pasando el curso presencial, ¿sí? Y lo mismo les explico a ustedes, el riesgo es la probabilidad por la consecuencia de que ocurra un accidente, ¿no? Bien, tenemos luego lo que es el incidente. El incidente no es nada más y nada menos que el evento que genera un accidente, ¿sí?, o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. Es decir, cualquier evento o acto negativo con potencial para provocar daños, llamado casi accidente, que es una situación en la que no hay daños, sí, pero se puede
evidenciar un acto, ¿no? Un acto con potencial para provocar este accidente, ¿no? Entonces, yo puedo darme cuenta fácilmente, yo puedo decir, casi me caí, casi me tropecé, casi me corté el dedo, casi me electrocuté, ¿sí? Entonces, ese vendría a ser un incidente, ¿sí? Entonces, muy importante. Luego tenemos el peligro, que es una fuente o situación con potencial de daño en términos de muerte, ¿no? Lesión o enfermedad, daños a la propiedad, al medio ambiente de trabajo, una combinación de estos, ¿no? No se olviden, es una fuente, situación o acto. Peligro es bastante importante, ¿no? Para poder, esta definición es bastante importante para poder identificar. Yo debo de identificar el peligro. Bien. ¿Qué es la seguridad? Es una condición de estar libre de un riesgo inaceptable. ¿Qué será la seguridad y salud ocupacional? La condición y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. Sí, entonces, lo importante para tomarse en cuenta. Seguridad industrial. ¿Qué es la seguridad industrial? Es un conjunto, ¿no? Un conjunto de disciplinas tendientes a inculcar a los seres humanos en forma individual o comunitaria hábitos o costumbres libres de riesgo, cuyo objetivo primordial es evitar los accidentes, ¿no? Entonces eso también bastante importante para tomar en cuenta. Es un conjunto de disciplinas, es una actividad multidisciplinaria, ¿no? Bien, ¿qué será higiene industrial? La prevención y control de las enfermedades. ¿Qué será la identificación de peligros y análisis de riesgo? Bien, vamos a leer un poquito estos casos que, bueno, obviamente fueron verídicos. Bhopal, el 3 de diciembre, una válvula de alivio de un depósito de almacenamiento de la planta Unión Caribe India Limitada, que contenía una sustancia altamente tóxica que es el isocianato de metilo, se usa en la fabricación de pesticidas. Produjo un escape al exterior de aproximadamente 26 toneladas de esta sustancia y bueno, esta nube tóxica se formó, afectó a toda la ciudad de Bhopal, unos 80,000 habitantes, imagínense. Bueno, se tuvo 2.500 y 4.000 muertos, entre más de 180,000 heridos. Ya, entonces muchos autores lo consideran el peor desastre de la industria química. Vamos a este otro en México. México, no, muy importante, aquí dice, bueno, la mañana del 19 de noviembre del 1984 se produjeron en la terminal de almacenamiento de productos petrolíferos de la planta de petróleos mexicanos Pemex en San Juan de Ixhuatepec, ¿no? Una serie de explosiones de depósitos, tanques GLP debidas a una fuga. Entonces, 500 muertos y la destrucción total de la instalación de almacenamiento, ¿no? Imagínense. Entonces, bueno, fíjense, esto es tan importante, pero tan importante. Este trabajador, ¿cómo creen que está? ¿No? ¿Está libre de seguridad o no está libre de seguridad? Y bueno, entonces es bien importante que yo tenga en cuenta también el nivel de educación que tienen mis trabajadores. Fíjense este otro cómo está esmerilando, cómo está soldando este otro también, ¿no? Ahora, antes de entrar a esta parte, quiero mostrarles un video. Voy un poquito a salirme de aquí de la presentación y les voy a mostrar esto. Fíjense, atentos. Dale una vuelta en el pescuezo del Chicopuyo. No sea que se me vaya a ir.
Don Miyagi, corran con Don Miyagi. Allá abajo, ¿están todos bien? No sé, güey. ¡Felipe! Los de allá abajo, güey. Fíjate, los de allá abajo. ¿Corrieron? ¿No hay nadie? Bien. ¿Qué hemos podido observar? ¿Sí? ¿Qué hemos podido observar con esta presentación del video? Yo debo de tener bastante cuidado, sí, a la hora de maniobrar cualquier instrumento de izaje, ¿no? En este caso es un izaje el que se ha hecho, ¿no? Se ha practicado mal. Entonces, lo que se puede observar es que el tractor se cayó, ¿no? O sea, yo tengo que pensar lo siguiente, como siempre les he dicho al principio de clase. Les dije que debo de pensar en lo menos probable que pueda ocurrir. En ese caso, en ese instante del video, por ejemplo, nadie se imaginaba que iba a pasar eso. Entonces, muy importante que yo tome en cuenta eso. Y bueno, vamos a ir ahora a lo que es la prevención de riesgos. Es muy importante que yo tome en cuenta esto, porque viene la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, que es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no han podido evitarse. ¿Ya? Por otro lado, es adoptar medidas preventivas y o correctivas para minimizar o eliminar estos riesgos. ¿Qué puedo ver yo aquí con este iceberg? ¿Qué puedo ver yo acá? ¿Qué puedo observar? Fíjate aquí, el iceberg es un peligro visible, un pequeño témpano de hielo, ¿no es cierto? En cambio aquí un peligro no visible, imagínate, es toda una monstruosidad. ¿Sí? Entonces yo debo de tomar muy en cuenta esto. Yo debo tener la capacidad de ver los peligros no visibles. Bien. ¿Cómo yo voy a evaluar y gestionar los riesgos? Siempre, fíjense, hay unas lecciones aprendidas. Sí, un accidente con amoladora, por ejemplo, fíjense esta empresa. ¿Cómo ha sacado, ¿no? Esta lección aprendida para sus demás trabajadores, ¿no? Que bueno, son los riesgos inherentes a las actividades de la empresa, ¿sí? Y estos mismos deben ser identificados, evaluados y controlados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar la ocurrencia de accidentes y o asegurar la minimización de sus efectos, ¿no? Entonces, bastante importante para que yo pueda tomarlo en cuenta. ¿Cómo voy a empezar un análisis y evaluación de riesgos? Una lista, un análisis preliminar de riesgo, que es un APR, un HACCP y un WADIF. Si esta vez este módulo nos vamos a abocar a lo que es el análisis preliminar de riesgo, un APR. Bien, ¿qué es un APR? Es un estudio de riesgos en general, ¿no? Es la evaluación de riesgos, se utilizando para identificar anticipadamente los peligros de las instalaciones, procesos y o servicios, cuantificando y o calificando los riesgos para personas,
medio ambiente y propiedad, definiendo medidas de control adecuado para cada nivel de riesgos establecidos. La prioridad para el control aumenta de acuerdo al nivel de riesgo establecido. El objetivo. ¿Qué puede suceder? ¿Con qué frecuencia puede acontecer? ¿Cuáles son los efectos y consecuencias? ¿Precisamos reducir los riesgos? ¿De qué modo podemos hacerlo? ¿Sí? Bien. ¿Qué es el riesgo? Más adelante, hace un poquito adelante lo vimos, ¿sí? Y aquí vamos a repetirlo. Es la medida de pérdidas económicas, daños ambientales o lesiones humanas en términos de la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la magnitud de las pérdidas, daños al ambiente y o de lesiones, que es la severidad. Entonces el riesgo igual a la probabilidad por la severidad. Así, ahí tenemos la presentación animada. Sí, no se olviden por favor siempre visitarnos en la página. Y pues será hasta el próximo video. Por favor tengan en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora. Hasta luego.